Programa Transformando Corazones, damos gracias al Señor por estar nuevamente frente a ustedes. El versículo de hoy que nos ha dado el Señor es: deleítate en sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Bueno, estamos nuevamente frente a ustedes y esperamos que sea de bendición este programa a través de los testimonios. Amén. Te saluda tu hermana y amiga Tania. Y con ustedes Hilda Rueda. Hoy te traemos un testimonio maravilloso. Ya en anterior programa la hemos tenido, pero hoy es diferente. Hoy nos va a traer a su esposo, que nos trae una agradable sorpresa para este día. Y tenemos con nosotros nuestros invitados especiales del día de hoy, que estábamos en el programa pasado. Trajimos a Jessie Amezcua, quien nos estuvo compartiendo un poco de su testimonio, de cómo el Señor la fue restaurando poco a poco, cómo pasó la prueba de un matrimonio que estaba malo, y que el Señor la toma para restaurar. Estamos con nosotros, está Hilda conmigo, que me acompaña. Hilda, ¿cómo estás? Estamos aquí contentas de tener una vez más a Jessie, y sé que nos trae una sorpresa. Amén, así es la continuidad del testimonio de nuestra hermana Jessie, que anteriormente la tuvimos también, y trajo un poderoso testimonio de su vida anterior, en su juventud, y también hablaba también un poco de su amado esposo, que pues ahora lo tenemos aquí. ¿Verdad, Jessie? Así es. Bienvenidos a su programa. Gracias por la invitación, y de hecho para nosotros es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir lo que Dios ha hecho pues a través de estos años en nuestra vida, ¿verdad?, que nos ha guiado y nos ha fortalecido, ¿verdad? Diría Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha sostenido. Entonces, aquí está mi esposo. Bienvenido. Jesús Hermano Amezcua. Jesús. Sí, muchas gracias por la invitación, y estamos contentos por esa invitación. La Biblia dice que contemos las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por eso estamos para dar testimonio de cómo el Señor ha trabajado y está trabajando en nuestros corazones como matrimonio. Amén. Como familia. Amén. ¿Podrías compartirnos un poquito de tus testimonios, así en un resumen, cómo tú llegas a Cristo, cómo fue tu vida antes y después? Sí, es un poquito largo, pero voy a tratar de resumir. Sucede, yo empecé a tocar música desde los 13, 14 años de edad, pero era como un hobby que hacía en la banda municipal de allá de mi pueblo, en Colima, México, para ser preciso, en Almería, Colima. En mi juventud me vengo para Estados Unidos y empiezo a hacer música en grupos musicales, bandas, grupos, me empiezo a trabajar en la cuestión de la música. Pasan 10 años más o menos, y es donde conozco a mi esposa en la Ciudad de México. Empezamos a tener una relación con ella. Nos juntamos, empezamos esa vida como matrimonio, como pareja. Fue difícil en momentos que ella ha contado ese testimonio, que al principio fue un poquito difícil porque ella venía de un trasfondo De violencia. De violencia, un pasado muy agresivo. Su alma estaba muy estocada, muy herida, fracturada, cosas que ahora comprendemos por medio de la palabra, y que pasamos muchas dificultades. Era muy feo, era muy feo esa vida. Muchas emociones fuertes, violencias verbales, físicas, y fue muy duro, la verdad, hasta que su mamá era cristiana, y ella ya conocía del Señor, pero no tenía esa convicción en su corazón de que para servirle y seguir a nuestro Señor Jesús, pero hubo una transformación en ella, empezó a cambiar. Entonces fue cuando ella me empezó a invitar a la iglesia. Al principio fue un poco
difícil porque a veces tratamos de llevar a nuestras esposas o esposos como a la fuerza, pues, y no de la manera adecuada, como dice la palabra, ¿no? Con un buen testimonio. Amén. Y en oración por la persona, ¿no? Entonces, Y que a veces uno de mujer quiere cambiarlo de la noche a la mañana al Sí. esposo, o quiere que sea conforme a nuestros pensamientos, y ese trabajo solo le corresponde al Señor, porque es el Sí. único que puede trabajar desde lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra alma. Ahí es donde están sentadas todas nuestras emociones, principalmente nosotras las mujeres. Debemos tener siempre ese respeto por el caballero, ese respeto por el varón, que es la cabeza del hogar, y mantenernos ahí, pero queremos cambiarlo de la noche a la mañana, y eso como que traía... sí, muchas fricciones, conflictos, pleitos, mucha contienda, porque lo quería hacer a la fuerza. Entonces, pues no nos gusta, ¿verdad? Siendo la esposa o el esposo, entonces hay maneras adecuadas, como dice la Biblia, con un buen testimonio. Entonces, Amén. vemos el testimonio del esposo o la esposa, pero no vemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no deja que ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo se vea reflejado en nuestras vidas, con la vida correcta de Amén. nosotros. Y habían muchas disensiones, y entonces había una iglesita ahí enfrente de la casa. Vivíamos allá en Bellflower, y ella me invitaba. Decía yo, sí, voy, pero a escuchar la palabra, ¿verdad? No me gustaba la alabanza. Y siendo ya que yo tocaba en bandas y era músico, voy, pero a escuchar la palabra, y no me gustaba la alabanza porque no me gustaba. Y hasta que fuimos a otra congregación, otra iglesia, donde me gustó la alabanza, y ahí recibí a Cristo, y algo, me visualicé con ese grupo de alabanza tocando el saxofón ahí. Entonces ahí, cuando recibí a Cristo, ya empezó a cambiar un poco mi corazón, pero no del completo. Ujú. Siguieron los problemas más fuertes, yo creo, Más fuerte todavía. porque cuando recibí a Cristo yo, entonces se incrementaron poco a poco, como que la cosa se suavizó, pero se empezó a poner más fuerte. Como que en vez de ponerse hermoso, porque Sí. ya tienes a Cristo en el corazón y que ya el paraíso se te ha dado, se Sí. te torna una tormenta completa. Eso nos ha pasado a todos. Sí. Pero en ese momento es que el Señor está trabajando en todos los matrimonios, sacando lo que no le gusta y poniendo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Está sacando esas cosas negativas de nosotros, está sacando ese desamor, ese dolor, para ponernos el amor de Él, que es lo único que va a llenar todo nuestro ser. Y ¿cómo entraste de lleno en la adoración? En esa congregación yo hablé con el líder de alabanza, y le dije que me visualicé ahí con el grupo. Entonces, pero aún yo estaba en el mundo, yo estaba tocando banda, haciendo música del mundo. Entonces, pero la persona, el hermano, me dio permiso, ¿no? De estar... De tocar. De tocar. El hermano no sabía, ¿verdad? Claro. Pero yo sentía eso en mi corazón, de subir, ¿verdad? Entonces, pero cuando se empezaron a grabar los problemas en el matrimonio como pareja, entonces ya como mi intención de buscar al Señor se disipó, y solamente lo hacía como ir a la iglesia cada domingo a tocar, como lo hacía como cuando iba a los clubs o las fiestas. Entonces, Solamente los domingos. era como una ya costumbre, ¿no? Entonces ya no sentía ese anhelo de tocarle a Él como cuando empecé. Entonces se fue disipando, disipando, empeorando los problemas con mi matrimonio, con mi esposa, mis hijos. 5 años, 6 pasaron quizás, que yo había recibido a Cristo, que yo le tocaba, le alababa. Él tocaba. Entonces, hasta que yo
estaba estudiando en una escuela de inglés, entonces el Señor, yo quise estudiar aún más para mejorarme yo, pero el Señor me paró, dijo, me habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? O me buscas o te traigo de una forma que no te va a gustar. Entonces, ¿cómo es el Señor que no nos deja? Cuando el Señor ya lo alcanzó, cuando el Señor alcanzó ya a mi hermano Jesús, al esposo de Jesse, no lo iba a soltar, por supuesto. Y hubieron problemas y hubieron dificultades, pero ya estaba la palabra sembrada, ya estaba el Señor en su vida, por lo cual iba a haber un cambio en su vida totalmente. Sí, amén. Amén. Sí, ahí fue decidí, el Señor me dio una palabra en Jeremías que dice, si me buscareis me encontraréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ahí yo empecé a leer la Biblia, a orar, aunque sea un minuto en la mañana, un minuto en la noche, pero empecé a orar, a leer la Biblia, e incrementar mi búsqueda con el Señor. En el 2015, fue ese, enero 2015, me acuerdo que al mes de que yo empecé a buscar al Señor con mi corazón, Él me dio un sueño profético que oí su voz audible, una voz audible que me dice, júbilo y risa está en ti, dice el Señor. Y yo me desperté y apunté el sueño y todo, ¿verdad? En enero, a los 2-3 meses, marzo 23, fue cuando fui a un encuentro. Ahí fue donde fui libre. Amén, aleluya. Amén. Y ahí se cumplió la profecía del sueño, porque yo pude entrar con júbilo y risa a la congregación donde estábamos antes. Amén. Fue algo impactante en mi corazón, que hubo el Señor me libertó de un espíritu de culpa, que yo me sentía culpa por haber traído a mi esposa y a mis hijos de México. Entonces, había mucha guerra espiritual en el matrimonio, que a veces no nos damos cuenta o no entendemos cómo el enemigo quiere destruir las familias,